palabra esta noche ministre en cada una de nuestras vidas, Señor. Esa medida de fe, Señor, que ministre salud, vigor, fortaleza a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos esta noche, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos las gracias. Y tu pueblo dice amén. Abrimos la Biblia, hermanos, y tome su lugar. Esta noche vamos a continuar con el estudio que estamos llevando sobre grandes personajes de la Biblia, y estamos estudiando la vida de Abraham. Hemos visto ya su llamamiento, es decir, cuando Dios le llama, estando Abraham allá en Ur de los Caldeos, y Dios le llama. Luego hablamos de su obediencia a Dios ante ese llamamiento. Vimos aspectos muy importantes para nuestra vida espiritual también. Y esta noche hay un episodio en la vida de Abraham que es muy interesante, y es cuando Abraham liberta a su sobrino Lot. Para ello vamos a estar leyendo el capítulo 14 del libro de Génesis. Quise que se sentaran para que no se me vayan a cansar. Así que si todavía no he encontrado el capítulo 14 de Génesis, entonces estamos graves. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Para conocer la historia que vamos a estar meditando esta noche, y el objetivo siempre es el de que seamos edificados en nuestra vida espiritual. Amén. La palabra del Señor dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedarlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedarlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedarlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Giriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedarlaomer, rey de Ela, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol,
y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y a sus bienes, y a las mujeres, y además gente. Aleluya. Gloria al Señor. Un montón de nombres raros ahí, ¿verdad? No sé si usted lo nota, pero esto que acabamos de leer pareciera el guión de una película de Hollywood. De hecho, hay una película por ahí que se llama Los 300. ¿Sí? El rey Leonidas y sus 300 espartanos. Voy a ser breve esta noche en el pensamiento. Y como decía, hemos estado analizando la vida de el patriarca Abraham. Hemos venido hablando de su llamamiento, hemos hablado de su obediencia. Brevemente hemos tocado aspectos de la fe del patriarca. Y es importante tocar el tema de la fe porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así dice la Escritura. Y yo creo que cada uno de nosotros, nuestro deseo es el de agradar a Dios. Esta porción que hemos leído, que es parte de la historia de cuando Abraham sale a rescatar a su sobrino Lot. Lot había sido llevado prisionero, hemos leído la historia, pero lo interesante de donde quiero partir es que en el verso 14 dice la Biblia que al escuchar Abraham que su pariente estaba prisionero, dice que armó a sus criados. Oiga, Abraham armó a 318 hombres que dice que eran sus criados. No dice que eran soldados, no dice que fueran hombres preparados para la guerra, sino que eran criados, es decir, eran personas que servían en la casa de Abraham. Y la pregunta que surge, hermanos, es ¿cómo es posible que estos 318 hombres, cómo es posible que pudieron ellos alcanzar una gran victoria? Porque de acuerdo a lo que hemos leído, el ejército al que se tuvieron que enfrentar era un ejército numeroso, muy grande. Pero el punto en sí al que quiero tocar no es tanto el de los 318 criados de Abraham, sino que más bien enfocarme en la raíz, en la fuente, es decir, ¿dónde es que encuentran ellos el valor? ¿Dónde es que encuentran ellos esa convicción, ese valor? ¿Dónde o de dónde es que sale el coraje? ¿De dónde es que emana la determinación de estos hombres que, repito, no estaban acostumbrados a la guerra, pero que en ese momento, al llamado de Abraham, salieron a pelear? Y ellos salieron convencidos, creo yo, totalmente, de que iban a vencer. De lo contrario, no hubieran salido. Estos hombres fueron porque ellos iban seguros de que iban a vencer, pero eran 300. ¿Contra cuántos? No sé, 5,000, 10,000, 15,000, qué sé yo. Entonces estos hombres salen a la guerra, pero ellos iban con esa confianza
de que iban a vencer, pero ahí es donde a mí me viene la pregunta, ¿de dónde es que estos hombres sacaron ese valor? ¿De dónde es que estos hombres sacaron esas fuerzas? Ese valor que los llevó a la victoria. Porque déjeme decirle que en los conflictos, en las guerras, muchas veces hay hombres que en vez de infundir valor, infunden todo lo contrario. Sí. Le dicen, mire, allá en aquella elevación está el enemigo, vaya y lo enfrenta, y ellos salen para el otro lado. Salen corriendo, y cuando les preguntan, ¿y por qué corrió? No, yo no me corrí, ese fue un cambio de posición táctica nada más, ¿verdad? Pero estos hombres, hermanos, ellos van a una guerra, a una batalla, a una pelea, pero ellos van seguros de que van a ganar, de que van a obtener la victoria. Y es ahí donde yo creo que esto es importante para nosotros, porque nosotros también debemos de tener ese mismo valor. Y déjame decirle por qué. Cuando digo que nosotros debemos de tener ese mismo valor, es porque nosotros también tenemos la misma fuente de poder que ellos tenían. Sí. Porque una de las cosas que nosotros descubrimos cuando ya estamos en Cristo Jesús es que no hay nada que sea tan maravilloso como la fe. La fe. Pero una fe verdadera. Una fe auténtica. ¿Sí? Y eso lo descubrimos cuando estamos en Cristo. Empezamos a descubrir el poder de la fe. Cuando uno piensa en estos 318 siervos, dice, que habían nacido en casa de Abraham, bueno, eran hombres que estaban todo el tiempo sirviendo en la casa de Abraham, comían aquello que Abraham les daba, bebían lo que Abraham les daba. Eran hombres que en alguna manera imitaban a Abraham. Y entonces, una de las cualidades que yo resalto en Abraham, porque a él se le llama el padre de la fe. Entonces, una de las cualidades de Abraham era eso, que Abraham era un hombre de fe. Y cuando uno se encuentra con personas de fe, hombre, ellos le transmiten esa confianza a uno. Usted tiene un problema, usted está pasando por una situación X, y usted va y se lo cuenta a esa persona que es de fe, y esa persona le dice, mire hermano, no se preocupe, usted créale a Dios, usted confía en Dios, y véngase, vamos a orar, y ya va a ver que Dios nos va a dar la victoria. Qué bonito cuando uno se encuentra con personas así, ¿verdad? Pero qué tal si usted va con el problema y se lo cuenta a otra persona. Ay, hermano, si usted supiera las mías. Porque hay gente así también. Usted se acerca y ¿cómo está? Ay, fíjese, hermano, que estoy pasando por esto. Y no, hombre, hermano, si usted supiera cómo estoy yo. No, lo mío es peor que lo suyo. Entonces, ¿qué fe le pueden inyectar a uno? ¿Sí? Abraham era un hombre que conocía al Dios Altísimo. Abraham era un hombre que le había creído a Dios. ¿Sí? Y él creía en el único Dios verdadero. Aunque él había sido criado en un lugar donde se adoraban muchos dioses. Y de hecho, el papá de él, Taré, ya lo hablamos, era un hombre que adoraba a muchos dioses. ¿Sí? Hay una anécdota entre los judíos. Hay una anécdota referente a Taré, al padre de Abraham. Y es que cuentan los judíos en el Talmud que un día Abraham entró a la tienda de su padre Taré y llegó al lugar donde Taré tenía sus ídolos, sus dioses. Viene Abraham y agarró un palo y le empezó a pegar a todos los dioses que tenía Taré. Solo se empezó a quebrar, le quebró las manos, le quebró la cabeza, quebró todos los ídolos. Y cuando había terminado de quebrar los ídolos,
fue y puso el palo, se lo puso en las manos al ídolo grandote que estaba ahí. A ese no lo tocó, sino que lo que hizo fue que le puso el palo a él. Cuando Taré entró a la tienda, ¿sí?, y vio sus ídolos quebrados, le dijo a Abraham: ¿qué hiciste? ¿Por qué quebraste mis ídolos? Y Abraham le dijo: yo no fui, fue él. Le echó la culpa al ídolo grandote. Entonces Taré le respondió: ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es posible? Si ese no se mueve, no camina, no puede hacer nada. Y entonces dicen que Abraham le dijo: y entonces, ¿cómo es eso? Si no se mueve, no camina, no puede hacer nada, entonces ¿cómo es que tú crees en él? ¿Verdad? ¿Por qué tú crees en alguien que no camina, que no puede hacer nada? Y así hay mucha gente el día de hoy. Así hay mucha gente el día de hoy que creen en ídolos que, como dice el Salmo 115, allá en el verso 7, tienen manos pero no palpan, no tocan, tienen pies pero no andan, no caminan, no hablan con su garganta. Entonces, la fe tiene que estar puesta en el Dios verdadero. Amén. Y esa era la fuente de donde Abraham se llenaba. Y Abraham, por supuesto, era la fuente de aquellos 318 hombres que habían en su casa. Es decir, que era Abraham el que les inyectaba el valor. Aleluya. Por eso, el líder tiene que ser así. El líder no puede ser aguado. Sí, no puede, para ser líder no puede ser flojo. No, tiene que ser alguien que aunque puede ser que él sienta el temor, pero a los que le están siguiendo, él no les va a decir: tengo temor, tengo miedo. No, vamos adelante, vamos a confiar. Entonces, en este caso, Abraham era el que inyectaba valor, era el que inyectaba confianza a aquellos criados, y ellos seguían, hermanos, ellos imitaban a Abraham. Entonces, si estos hombres tenían valor, si estos hombres tenían coraje, era porque Abraham se los transmitía. Amén. Y por eso decía, esto aplica a nosotros también, porque nosotros de alguna manera estamos para inyectarle fe, valor, confianza a otras personas. Hay personas que están por ahí que ya andan arrastrando la cobija, pues ahí tenemos que llegar nosotros a darles ánimo, ¿sí? A transmitirles la fe, a animarles, sigan adelante, Dios todavía está en control, Dios no ha perdido ni perderá una batalla. Amén. Abraham les transmitía a ellos ese coraje. La cosa no iba a ser fácil, hermanos. Si nosotros nos ponemos a leer la Escritura, vemos que eran ejércitos numerosos. Eran 5 contra 4, dice la Biblia. Si hubiesen sido 4, si hubiesen sido 5, si hubiesen sido 2 todavía, eran numerosos para 300. Yo digo, está bien que los hombres estén preocupados. Está bien que los que no conocen a Cristo vivan angustiados. Está bien, perfecto. Pero aquellos que hemos conocido al Dios supremo, al Dios del universo, al creador de los cielos y de la tierra, nosotros sabemos que Cristo no está muerto. Sí. Nosotros sabemos que Cristo venció la muerte. Porque la gente a eso es a lo que le tiene miedo. La gente le tiene miedo a la muerte. A ver, tírese ahí por ese barranco, no me puedo matar. Miedo a la muerte. A ver, aviéntese a la angustia, no me va a matar. El miedo es a la muerte. Pero nosotros en Cristo ya vencimos la muerte. Oiga,
No, por favor, no se la va a ir a poner enfrente al bus. Entonces nosotros los que hemos conocido ya el poder supremo de nuestro Señor, aquellos que sabemos que Cristo no está muerto y que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que Él ya nos ha resucitado a nosotros. Gloria a Dios, amén. Entonces nosotros sabemos que en cualquier problema o situación hay alguien que nos puede ayudar, Amén. que es Cristo Aleluya. Jesús. Amén. Pero una pregunta, ¿por qué es que nosotros nunca hacemos grandes cosas? ¿Qué cree usted? ¿Por qué nosotros nunca, no voy a decir casi, no, nunca? ¿Por qué nosotros nunca hacemos grandes cosas? Porque mire, Elías hizo descender fuego del cielo. Eliseo hizo flotar un hacha. ¿Qué más? David mató a Goliat. ¿Qué más? Imagínense. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, alimentó 15, 20 mil personas, caminó sobre las aguas y dijo: ustedes cosas mayores que las que yo hago harán. Aleluya. Señor, por favor, ¿cómo es eso? Bendito Dios. Entonces la pregunta es: ¿por qué nosotros nunca hacemos grandes cosas? ¿Sabe por qué? ¿Por qué es que nosotros nunca hacemos grandes cosas? Porque nosotros siempre estamos esperando que Dios las haga. Y Dios está esperando que nosotros comencemos. Bendito, aleluya. ¿Sí? Nosotros estamos esperando que Dios lo haga y Dios está esperando que nosotros iniciemos. En el tiempo antiguo, dice la Biblia que allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, que cuando Dios comisiona a Moisés, Él le dijo: yo te voy a enviar a que saques a mi pueblo de Egipto. Y en Éxodo 3:12 dice la Escritura que le respondió y le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Amén. Eso le dijo Dios a Moisés: tú ve, porque yo voy a estar contigo. Pero ¿acaso a nosotros no nos dijo el Señor que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. A mí me gusta eso, donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Pues si no va a ninguna parte. Porque ese es el problema de la iglesia, ese es el problema de nosotros, que muchas veces nos quedamos esperando que Dios actúe. Le pedimos a Dios, pero ahí nos quedamos esperando que Dios actúe. Y Dios está esperando que nosotros actuemos. Bendito Dios. Donde tú vayas, yo iré. Entonces Dios está esperando que nosotros actuemos. Y nosotros estamos esperando que Dios lo haga, ¿verdad? Entonces así se va pasando la vida, y van pasando los días, y van pasando los meses, y van pasando los años, y no hacemos nada porque estamos esperando que Dios haga algo. Y Dios ya lo hizo todo. Amén. Aleluya. Hace 2000 años, allá en la cruz del Calvario, hermano, no solo se compró la salvación, no solo se pagó por el perdón de nuestros pecados, sino que en aquella cruz, cuando el Señor extendió sus brazos y cuando Él dijo: consumado es, ahí se completó. Ahí se pagó por la sanidad, ahí se pagó por la liberación, ahí se pagó por la prosperidad, ahí se pagó por la herencia que usted y yo ahora tenemos, pero que tenemos que conquistar. Gloria a Dios.
Consumado es, dijo el Señor, está hecho. Por eso Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 4, Pablo dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, como hemos visto ya, Abraham no solamente es llamado el amigo de Dios, sino que es llamado también el Padre de la fe. Y Pablo está diciendo que es el Padre de todos nosotros. Y si Él es Padre de todos nosotros, entonces nosotros tenemos que imitarle en esto de la fe. Aleluya. Porque si somos hijos de Abraham por la fe, entonces debemos nosotros de tener el mismo ADN espiritual. Gloria a Dios. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios con todo el corazón. Tanto así que él estuvo dispuesto, hermanos, a sacrificar. Dios le pidió lo que más amaba. Oiga, le pidió lo que más amaba. Ahí en el capítulo 22 de Génesis está la historia. Aquel hombre dice la Biblia que se levantó muy temprano, se dirige hacia el monte Moriah. Camina 3 días y él va decidido, quizá por dentro, va llorando, se va desangrando, no sé, porque él va a sacrificar a su hijo. Él va a sacrificar a su hijo. Y ya vimos que en ese hijo estaba la promesa, la descendencia de Abraham. Ese hijo era su fruto, era la promesa que Dios le había dado. Ahí estaba en ese muchacho. Así que cuando Abraham va hacia la cima del monte Moriah, ahí suceden cosas que son muy interesantes. Suceden cosas que nosotros el día de hoy deberíamos de atesorar en nuestro corazón. En primer lugar, yo encuentro a un Abraham que en su manera de hablar, Abraham nunca hablaba en forma negativa. Y eso es importante, porque nosotros cuando estamos ante una situación difícil, tenemos la tendencia de hablar más negativamente que positivamente. No sé usted. Pero cuando tenemos un problema, nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo. Parece que solo yo tengo ese problema. Bueno, yo y otros que he escuchado. Siempre cuando hay una situación difícil, uno se enfoca más en el problema. Aleluya. Abraham, cuando va rumbo al monte, estoy en Génesis capítulo 22. Génesis 22:5. Él le dice a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, vea, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Oiga, él en su corazón, en su mente, él llevaba una determinación, ir a sacrificar a su hijo. A eso es lo que Dios le había pedido. Pero cuando él habla con sus criados, él está hablando de una manera diferente. Entonces esto me enseña que Abraham no es un hombre que está pensando de manera negativa, no es un hombre que está enfocado en el problema, sino que está enfocado en la confianza que él tiene en su Dios. Él no dijo, bueno, ya voy a venir, quédense aquí, espérenme aquí, vamos a ir a adorar y ya regreso. No, dijo, ya regresamos, vamos a volver. Está hablando en plural. Ahora vea cómo lo plantea el escritor de los Hebreos.
en el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, Hebreos está antes de Santiago, después de Filemón, entre Génesis y Apocalipsis. Hebreos 11, 17. ¿Cómo lee su Biblia? Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado. No, note por favor que esto fue una prueba. Esto fue, hermanos, un examen. Es que cuando uno quiere graduar, tiene que pasar por pruebas. Los que están estudiando, ¿verdad? Ellos, para pasar de año, tienen que pasar por el examen, la prueba. Hay unos que nunca pasaron del primer grado. Pero es una prueba. Y dice que Abraham fue probado. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia. Entonces Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, al mismo que Dios le había prometido y del cual le daría gran descendencia. Pero yo quiero que vea la reacción de Abraham. Verso 19. Pensando, vea cómo pensaba Abraham. Pensando que Dios es poderoso. Eso es lo que había en el pensamiento de Abraham. Dios es poderoso. ¿Cuál es el pensamiento nuestro? ¿Quién sabe? No, Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces esto nos enseña una verdad, y es que la fe de Abraham era una fe, hermanos, que traspasaba la frontera de la muerte. Abraham estaba seguro. Fíjense cómo era el pensamiento de Abraham. Él estaba seguro de que si él sacrificaba a su hijo, tenía que sacrificarlo y tenía que quemarlo en holocausto. O sea, no solamente era matarlo, sacrificarlo, sino que tenía que quemarlo en holocausto. Pero la confianza, la fe de Abraham era que aunque lo sacrificara y lo quemara en holocausto, después que ese muchacho se consumiera por el fuego, Abraham pensaba que de allí mismo Dios lo iba a levantar. Aleluya. Sí. Es decir que en Abraham lo que estaba era la expectativa, hermano, de ver el milagro más grande. Esa era la fe de él. Aún de esas cenizas, dijo, Dios lo va a levantar. Era el milagro más grande que podía ver. Ver a su hijo levantarse de las mismas cenizas. Porque él sabía que el poder de Dios no tiene límites. Esa era la confianza de Abraham. Saber que el poder de Dios no tiene límites, hermanos. Él sabía que el poder de Dios superaba la muerte misma. Pero entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de eso? Sencillamente que si nosotros tenemos ese mismo ADN espiritual, ¿qué importa el problema? ¿Qué importa la enfermedad? ¿Qué importa esa situación que podamos estar afrontando? Si nosotros tenemos un Dios que es más grande que las circunstancias, un Dios que es más grande que el problema, ¿sí? Es un Dios que tiene poder, ya dijo, sobre la muerte. Yo no sé si usted tiene un problema el día de hoy, no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que si tenemos fe y tenemos confianza en Dios, las cosas van a ser diferentes. Porque ya dije que nosotros, el problema nuestro es que cuando tenemos un problema, el problema es que cuando tenemos un problema, nos enfocamos más en el problema, ¿sí?, que en la solución. Y entonces el problema que nosotros tenemos lo vemos como un gran monstruo. Lo vemos como un gigante invencible.
Y entonces vemos el problema y como que nos dieron la pastilla de chiquitolina, ¿verdad? La del chapulín colorado. Nosotros nos vamos haciendo chiquitos. Nos vamos sintiendo, pero el problema es grande y nosotros nos vamos haciendo pequeños. No puedo. Nos comenzamos a sentir, ¿se acuerdan los espías? Aquellos que mandó Moisés a reconocer la tierra en Números capítulo 13. Voy en Números capítulo 13. Dice el verso 27, ellos habían ido a reconocer la tierra y a su regreso llevan el reporte y dice, y les contaron, verso 27, Números 13, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Llevaban un gran racimo de uvas. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También, verso 33, vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como chacuatetes, como langostas, como chapulines. Y así les parecíamos a ellos. Es decir, que ellos se sentían enanos ante el problema que habían visto. Y eso sucede. Tenemos un problema e inmediatamente el problema lo vemos, pero de dimensiones. Pero veamos el contraste, la actitud de aquellos que le han creído a Dios. Por ejemplo, todos conocemos la historia de David, ¿verdad? Primera de Samuel capítulo 17. Usted conoce la historia, yo solo voy a leer 3 versos, 4 versos, 5 versos, 6 versos. David va y enfrenta a aquel filisteo gigante que tiene amedrentado a todo el ejército de Israel. Pero David no le tuvo miedo y lo fue a enfrentar. Y dice la Biblia, 1 Samuel 17, verso 42, que cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Híjole, solo en los rubios no le pegué. Híjole, qué barbaridad. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira las palabras de este pueblo. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Hermano, yo creo que lo que marcó la diferencia aquí es que estos hombres, por ejemplo, Josué, Caleb, David, Abraham, es que ellos no se enfocaron en lo grande del problema.
Gloria a Dios. Ellos se enfocaron en el Dios en quien habían creído. Aleluya. Porque yo me imagino que David, cuando vio a Goliat, el gigante, fíjense que el pueblo, el ejército, Saúl con su ejército, ellos miraban al gran hombre. Y ellos miraban el armamento que ese hombre llevaba. Ese hombre, nadie va a poder con eso. Pero David lo veía de otra manera. David lo vio tan grande que dijo, imposible no pegarle. Ve la mentalidad, pues cómo cambia. David lo vio tan grande, la gran cabezota. ¿Cómo que no le voy a pegar? ¿Cómo que no? Entre ceja y ceja se la pongo. Porque David no estaba viendo la altura del hombre, las armas que éste poseía, sino que lo que David estaba viendo era la oportunidad para que Dios fuera glorificado. Aleluya. Porque se lo dijo, de Jehová es la batalla. Amén. Entonces no importa, hermanos, qué o cuál es la situación adversa que nosotros podamos estar atravesando, porque si el Dios de Abraham es nuestro Dios, entonces nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. Aleluya. Y cuando uno tiene esa fe en Dios, cuando no le ponemos límites, porque hay gente que le pone límites a Dios. Dios quiere actuar, pero la gente lo limita. No es que Dios no pueda, no, Dios está bien, pues si no quieres que te ayude, ve tú cómo le haces. Entonces hay gente que cree que Dios no los puede bendecir. Y esto van donde el compadre. Hay creen que Dios no los puede sanar. Hay personas que creen que Dios no los puede restaurar. Hay personas que creen que Dios no los puede prosperar. Y entonces hacen a Dios chiquito. Hacen a Dios a la medida de ellos. Usted lo debe de conocer. Hay personas que, hermano, vienen y hermano, mire, ¿cree que me puede ayudar a orar? Sí, hermano, ¿y qué quiere que oremos? Es que yo quiero que Dios me provea un carrito. Aunque sea un carrito viejo. ¿Se les imagina que Dios tiene un job por ahí? Piensan que Dios tiene un lote con carros viejos. Así de, que sea un carrito viejo que me provee el Señor. En vez de decir, hermano, que el Señor me provee un carro del año como el del hermano ahí. Pues sí. No, hermano, yo le estoy pidiendo a Dios que me provea un carrito, que sea viejito, pero. Si Dios no tiene yonques. Bendito Rey. Hermano, que Dios me provea una casita, ¿sí? No importa que esté cayendo, yo la arreglo. No es así, hermano. Pues sí. A ver, vuelve a ver a su vecino y pregúntele, ¿qué estás esperando tú de Dios? No tengo vecino. ¿Qué está esperando usted de Dios? Hay muchachos solteros que están pidiendo, Señor, ya tengo tantos años y nada. Una esposita, Señor, que sea bellita. En vez de decirle, Señor, una bonita, la adecuada para mí. No sé si me entienden. Lo que quiero decir es que muchas veces somos nosotros los que le ponemos límites a Dios. ¿Cuántos aquí tienen fe? Aleluya. ¿Pero de qué tamaño es su fe? Bendito Dios. Ay, pastor, si usted viera, mire, yo tengo una fe del tamaño de una montaña, pero no puede mover un grano de mostaza con esa fe. Aleluya. ¿Hasta dónde llega su fe? Porque fíjense que Abraham, él creía que podía ver a su hijo levantado aún de las cenizas. Gloria a Dios. Esa era la fe de Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham, dice. Amén. Lo dice yo, sí, lo dice la Biblia. Romanos 4:16, Galatas capítulo 3.
Así que si el viejo era tigre, pues yo tengo que salir tigreado, ¿no? Sí. Es decir, si él tenía esa fe, porque mire, esos 318, volviendo al tema, no crea que iban ahí temblando ahí, preguntándole uno al otro, ahí, ¿crees que lo vamos a hacer? Si no, Aleluya. Abraham los llamó, les comentó lo que estaba pasando y a ver, vamos a armarnos, dijo. Yo no sé con qué, si con palos, con qué sé yo. Pero fueron a pelear, no eran soldados. Pero yo me imagino que los criados al escuchar a Abraham, pues dijeron, hey, vamos. Pues si ese viejo tiene fe, como que nosotros no. Si ya Abraham ya estaba viejo. Si ese viejo tiene fe, hombre, vamos. Porque lo que ese viejo declara con su boca, sucede. Porque Abraham tenía una fe que trascendía. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Seremos nosotros así con nuestros hijos, hermanos? ¿Qué hace usted cuando su hijo se enferma? Aparte del Tylenol. Pero si usted cuando su hijo está enfermo y le dice, hijo, yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. A mí me gusta porque un día de esto, la semana que pasada, no sé cuándo ya, iba saliendo Abigail y estaba. Y yo le vi la carita así triste y le pregunté qué tenía y le digo, ¿te sientes mal? Sí. ¿Quieres que ore por ti? Sí, ven, vamos, voy a orar por ti. Y ella cerró sus ojitos esperando que orara. A ver, yo no sé si la creyó, este viejo tiene fe. Sí. Llegó y me dejó que la abrazara y que orara por ella. Yo supongo que ella así pensó, este viejo tiene fe. Entonces, si nosotros hacemos eso, ellos van a ir creyendo, van a ir creciendo con esa convicción. Pero si ellos no nos ven orar a nosotros, ¿cómo? Abraham e Isaac iban subiendo el monte y ese muchacho ya estaba grandecito, no crea que era cualquier tonto. Oye, papá, sí. Aquí está el fuego, la leña y el cuchillo, y el cordero. O sea, tonto no era. Génesis 22:8. La respuesta de Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vean lo que el papá le está transmitiendo a su hijo. Dios, ahí es donde encontramos la frase de Jehová Jireh. Dios proveerá. Jehová Jireh. Él es el proveedor. Por eso la pregunta es: ¿qué le transmitimos nosotros a los nuestros? Porque yo he escuchado madres, no aquí no hay de eso, pero yo he escuchado madres que cuando están enojadas con el niño, es que eres un tonto. Eres igual de tonto que tu tata. El niño va creciendo con eso. Ve al papá y se mira. Entonces, cuando el niño tiene un problema, ya no se lo cuenta a la mamá. Ya sabe la respuesta que le va a dar. No, pues ya sé que fui tonto igual que mi tata. Se lo va a contar a los amigos. Pero ¿qué sucede si cuando el niño viene y le cuenta el problema a la mamá?
Pero la mamá le dice, mira hijo, ven, vamos a orar. Tú vas a poder, tú lo vas a lograr. Porque Dios está contigo. Y va creciendo con esa confianza. Es lo que usted le está transmitiendo. Usted le está transmitiendo confianza. Aparentemente los niños pequeños, según nosotros, ellos no entienden, no captan, pero no, hombre. Ellos captan mejor que nosotros. No, yo les aseguro que si estuviéramos todos los niños aquí, ellos estuvieran gritando aleluya, gloria a Dios. Entonces cuando el niño viene y le dice, le trae el problema, pero usted le dice, no hijo, tú vas a poder. Tú vas a poder, tú vas a ganar, tú lo vas a lograr. Vamos a orar. Me decía mi hija la semana pasada, tengo un examen de biología que está bien difícil. Haga su parte. Estudie. Usted estudia y yo voy a orar por usted. Para que en el examen usted salga. Estudie, ora y estudie, ora y estudie. Esa es su parte. Y yo voy a estar orando por usted a la hora del examen. Porque ellos tienen que mantener sus grados. Y me dijo, es un examen de biología, porque está bien difícil. Usted no se preocupe. Usted échale ganas, estudie, ora, estudie y yo voy a orar por usted. Y siempre le digo, yo estoy orando por usted. Ya le gustó. Ya le gustó. Cada vez que tiene examen me está llamando. ¿Para qué ore por él? Pero eso es bueno. Ella se esfuerza, pero yo le digo, mija, yo voy a orar por usted para que el Espíritu Santo le refresque a usted. Para que se acuerde. Pero si yo le digo, pues si usted está en la escuela para que estudie, vea cómo le hace. Porque hay papás que eso hacen. ¿No? Tenemos que inyectarles fe. Es lo que Abraham hizo con su gente. Yo tengo un Dios que le puede ayudar en cualquier problema. Yo tengo un Dios que le puede sacar de cualquier situación. Pero tenemos que enseñarle a ellos a confiar en ese Dios también. Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Abraham le dijo, Dios se proveerá. Entonces nosotros, hermanos, a nuestros hijos tenemos que enseñarles eso. Que ellos descubran, que ellos vayan descubriendo lo que son en Dios. Enseñarles a nuestros hijos que ellos no nacieron para andar en pandillas. Ellos no nacieron para ser esclavos de vicios ni de drogas, no. Cuando usted platique con su hijo pequeño, cuando usted platique con su niña, usted dígale, exprésele lo que usted ve en ella. Yo te veo, tú vas a ser una gran doctora, aunque sea de animalito, pero vas a ser una gran doctora. Sí. Tú naciste para servir al Dios vivo. Yo le digo, mija, tú no eres cualquiera. Tú no eres una jovencita cualquiera. Para estar ahí de loca para un lado y para otro. Tú eres una hija de Dios. Porque Abraham no les decía, bueno, ustedes son mis 318, ustedes son mis esclavos, mis siervos, y tienen que servirme y vamos a ir a la guerra. No. Yo me imagino que los miraba, ¿cómo están mis valientes? Amén, aleluya, gloria a Dios, decían ellos. No eran de Maranata. Abraham les inyectaba fe, confianza. A lo mejor había alguno por ahí que decía, ese viejo está chiflado, pero les cuento, ¿no? Pero se llegó el día de probarlo. Y los armó y les dijo, miren, hoy ustedes van a conocer que la fe sin obras es muerta. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy van a probar la fe.
Llegó el momento. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que no hay bendición sin sacrificio. No la hay. Dios es fruto de un sacrificio. Uno quiere que Dios solo, así vengo, ahí está. No hay bendición sin sacrificio. No le pide a Dios, pero ¿y tú? A Dios rogando y con el mazo dando, dicen por ahí. Abraham sube, coloca a Isaac en el altar del sacrificio y a mí me sorprende, hermanos, me sorprende la obediencia de ese muchacho. No, hombre, uno de los de hoy en día se hubiera salido corriendo. Ese viejo me quiere matar, que ayúdenme. Agarre usted a su hijo mayorcito y dígale, ven para acá que te vuelva. A ver si es cierto. Sale corriendo a llamar al 911. Manden una patrulla que mi papá se chifló. No, necesitamos creer en las promesas de Dios. Necesitamos creer que si Abraham pudo, si David pudo, si Sansón pudo, si Moisés pudo, si Elías pudo, si Eliseo pudo, y nosotros pues. Aleluya. ¿Y nosotros? ¿Qué tenían ellos que nosotros no tengamos? Claro, tenían fe. ¿Qué necesitamos? Creer en las promesas de Dios. Por eso a mí me gusta la acción aquella del centurión romano, ¿se acuerdan? El centurión dice la Biblia que tenía un criado que estaba paralítico, sufriendo mucho, y le mandó a decir al Señor. Ya llegaron, dice el centurión que tiene su criado paralítico, sufriendo mucho, y Jesús dijo, está bien, voy a ir. Y él dijo, no, díganle que yo no soy digno que entre en mi casa, que tan solo digan la palabra. Que tan solo diga la palabra y mi criado sanará. Eso es fe. Y dijo, porque yo soy hombre de autoridad, y digo a este ven y viene, y digo a este ve y va. ¡Wow! Dijo Jesús. Se sorprendió. Por eso los 318 fueron a la guerra, pero ellos no iban pensando a ver si podían. Ellos salieron porque sabían que podían. Pues de igual manera nosotros aquí, hermanos, nosotros no estamos aquí para ver si podemos, sino que estamos porque podemos. No estamos aquí para probar si lo vamos a alcanzar. Estamos aquí porque estamos seguros. ¿Sí? Entonces Abraham no solamente creyó, sino que actuó. Y actuó en fe. Yo sé que este día es bien difícil, pues. La asistencia es poca y dan ganas mejor de no venir, ¿verdad? Sí. Imagínense. Pero yo digo, no, hombre, si yo le he creído a Dios, si los que se lo pierden son los que no llegan. Sí. Dios, si ustedes me vienen a las bancas, les predico. Y estas se convierten. Sí. Gloria a Dios. Y yo creo con todo mi corazón que nosotros hemos sido llamados para grandes cosas. Amén. Pues Dios no nos ha llamado para que estemos todos derrotados. No, Dios te llamó para levantarte, para bendecirte, para prosperarte. Dios te llamó para que seas luz. Amén. Gloria a Dios. Pero hay algo que Dios espera de nosotros, que le creamos y que actuemos. Que tengamos la confianza plena en su palabra, en sus promesas. Que nosotros podamos decir las mismas palabras que dijo el Señor Jesús un día, escrito está. Pero no solamente decirlo, sino que nos aferremos, hermano, que nos aferremos a esta palabra. Y que nos apropiemos de cada una de las promesas y que las reclamemos para nuestros hijos y para nosotros. Yo siempre cuando voy a orar yo le digo, Señor, son tus promesas. Tú lo dijiste, ahí está escrito.
eso yo digo, el objetivo, el propósito del estudio es para que nosotros podamos hacer la diferencia, no solo al creer, sino al accionar. Porque eso fue lo que Abraham hizo. Él creyó, pero él puso en acción su fe. Actuar creyendo en fe, creyendo que Dios es poderoso para hacer ese milagro que estamos necesitando. Amén. Póngase de pie y dígale, Señor, yo quiero creer así como Abraham. Y Dios va a decir, pues ahí te mando una pruebita. Y usted dígale, pues que venga. Pues sí, porque es una prueba. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificamos y bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. Por esta palabra, Señor, que viene a animarnos, Señor, a inyectarnos, Señor, fe que tanto necesitamos, Señor. Porque para poder caminar, Señor, en este mundo donde estamos siendo constantemente asediados, Señor, necesitamos, Señor, esa medida de fe. Yo te pido esta noche, Señor, que tú proveas a cada uno de nosotros esa medida de fe que necesitamos, pero no solamente que proveas la medida de fe, sino que podamos, Señor, ponerla en acción, ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos, Señor, agradarte, queremos honrarte, Señor. Pero para poder lograrlo, Señor, necesitamos tener esa fe viva en cada uno de nosotros. Por eso yo te pido, Señor, que levantes, Señor, en este lugar hombres y mujeres de fe, Señor, que puedan, Señor, hacer grandes cosas para ti, Señor, por medio, Señor, de esa medida de fe.